aquí en esta parte dicen, no, yo no puedo creer en la Iglesia Católica como creo en el Padre, como creo en el Hijo. Y no, sí, creemos en la Iglesia porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. No porque lo digo yo, no, lo dice la Escritura, lo dice San Pablo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, por eso entonces creemos en. El credo está entonces dividido en estos tres grandes presupuestos, ¿no? En el Padre, en el Hijo y el Espíritu. ¿Se han fijado? Cuando vamos en el credo, vamos rezando el credo el domingo, decimos, creo en Dios Padre todo. Fíjense cómo empieza, ¿eh? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. O sea, se dice todos los atributos del Padre, y luego viene la segunda parte, creo en Jesucristo, su único Hijo, ¿verdad? Nació del Padre antes de todos los siglos, y viene toda la parte del Hijo. Después dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, del Hijo, etc. No, sí se lo saben, ¿eh? Muy bien. Entonces, creemos en el Espíritu Santo y al final decimos creemos en la Iglesia. Entonces, ¿es igual decir creo en el Padre que creo en el Hijo? Pues no es que sea lo mismo, pero es Dios, ¿verdad? Y claro que nos cuesta mucho trabajo a nosotros decir ¿cómo esas tres personas son un solo Dios? Y ahí es fascinante darnos cuenta que Dios desde el principio es familia, ¿no? Desde el principio es amor, desde el principio es comunión. Dios no está solo ahí. Dirían los muchachos, disculpen, no lo quiero aplicar a Dios, pero como dicen los muchachos, como hongo. Así decimos, ¿no? Ahí está solo como hongo. Como hongo, como un honguito ahí en la tierra, no solo. Sino Dios desde el principio es comunión, es diálogo, es participación. Van a decir, pues claro, pues es Dios, ni modo que no haya diálogo, ¿no? Pero esa es la gran, vamos a decirlo, revelación de Jesús, de la Santísima Trinidad. Y entonces, no son tanto tiempos que el Padre sea el tiempo del Antiguo Testamento, que el Hijo sea el Nuevo Testamento y que el Espíritu Santo sea la Iglesia, sino que los tres crearon al hombre. La Iglesia es fruto de los tres, o sea, de la Santísima Trinidad. Nosotros somos creados imagen y semejanza de Dios, que es Trinidad, ¿no? No solamente el Padre, sino somos las tres personas. Y Jesús nos revela y nos promete la presencia del Espíritu Santo. Voy a leer un poquito lo que dice el Catecismo de quién es el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice, qué interesante, ¿eh? Está bastante amplio, el Catecismo. Dice, fíjense qué hermoso dice, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Esa es la primera cosa. 1 Corintios 12. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por influjo del Espíritu Santo. Yo a veces he pensado mucho en esa palabra, en que cómo me gustaría, por ejemplo, que mi familia, que mis hermanos, o que mis papás, o mis amigos dijeran Jesús es el Señor. Qué interesante sería, ¿no? Que dijeran eso. O sea, alguien puede decir, pues sí, todo el mundo lo puede decir. Bueno, a lo mejor lo puede decir así nomás, pero que lo sienta de verdad, que diga Jesús es mi Señor, si no es por el Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Gálatas 4:6. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. ¿Cuándo se nos da a nosotros el Espíritu Santo personalmente? ¿En qué momento? Aquí viene ya la explicación, ¿no? En el bautismo. Ahorita en la mañana me tocó a mí, a las 12 me tocan bautizos todos los sábados, y estaba bautizando ahí a 3 niños. Bautizos comunitarios, ¿no? Y entonces me tocó ahí los niños bautizándoles, y les dije, en este momento que se hace el bautismo de cada uno de los niños, entonces ellos reciben la presencia del Espíritu Santo de manera específica a través del Santo Crisma. Y el Santo Crisma se concede en 3 sacramentos: en el bautismo, en la confirmación y a los sacerdotes, ¿verdad?
se nos unge con el santo crisma, y es la presencia del Espíritu Santo. El santo crisma es como la unción máxima, ¿no?, que hay. Por eso no se puede borrar el bautismo, ni el sacerdocio, ni la confirmación. Son sacramentos que se les llaman indelebles, o sea, no se pueden borrar. En cambio, el matrimonio, pues como dice, si la otra parte fallece, hasta que la muerte los separe, pues ya el sacramento ya acaba, por así decirlo, ¿no? La unción de los enfermos, si la persona se cura, pues ya fungió, ya quedó, ¿verdad? La primera comunión, pues es cuando la estás recibiendo continuamente. La confesión, pues igual, la está uno recibiendo continuamente. Pero no continuamente te estás bautizando, ¿no? Es una sola vez, un solo bautismo, ¿no? Una sola fe, dice San Pablo. Un solo bautismo y un solo Señor, dice. Entonces, más adelantito, en el número 687, dice: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y aquí me voy a conectar un poquito a lo que Nelson me preguntaba, ¿no?, viendo este texto. Para nosotros como cristianos es importante que sepamos de qué estamos constituidos nosotros. Ahorita vamos a ver ese punto. Humanamente hablando, o sea, en el aspecto se llama antropológico, el aspecto del estudio del hombre, según la Biblia, ¿verdad? El ser humano está compuesto de 3 partes. Y dice, caray, 3 partes. Dice uno, ¿qué nomás eran 2? Entonces, para San Pablo, ¿verdad? Entonces, el hombre, el ser humano, pues, nosotros, ustedes y yo, estamos constituidos por 3 partes. El cuerpo, ¿verdad? El alma, ¿sí? Y el espíritu, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay? Pues el cuerpo está fácil, ¿no? De hecho, el cuerpo se le llama soma, en griego, soma. De ahí viene la palabra enfermedades psicosomáticas, ¿no? Porque soma es el cuerpo, psico es prácticamente el alma, ¿verdad? Psico, no psycho, ¿eh? Pero es que como a veces aquí en Tijuana somos muy pochos, decimos psycho, ¿no? Es psico de la psicología, ¿no? El alma. Y el espíritu, al espíritu se le llama, en el Nuevo Testamento se le llama neuma. Qué curioso, ¿no? En España cuando vas y la gente dice, oye, una llantera, pues aquí en Tijuana decimos llantera, ¿no? Pero en otras partes no se dice llantera. Pero en España dicen cambio de neumáticos, ¿no? Sí, porque neumáticos, porque tienen espíritu, o sea, no que tengan espíritu, pues tienen aire, pues. Tienen aire, entonces está relacionado espíritu con aire, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Y la gran diferencia entre alma y espíritu, ¿cuál es? El alma es tu personalidad, tu carácter, tú mismo, pues, tu pensamiento, ¿verdad? Tu ser, ¿no? Porque tu cuerpo, pues también eres tú, porque no puedes distinguirlo, pero claro que el cuerpo, pues se ve y el cuerpo, pues tiene partes vitales y partes no. Si te cortan una mano, pues tú sigues siendo tú y la mano, pues ya no eres tú, ya está allá, ¿no? Pero sigue siendo tú en cierta manera, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Pero el espíritu, entonces el espíritu es el soplo de Dios en ti. O sea, el espíritu es lo que te da vida, lo que es el soplo. ¿Sí me explico? Es el aliento de Dios. Sin el espíritu no viviríamos. Seríamos seres desanimados, o sea, no existiéramos, no existiríamos, sería el verbo, ¿no? El espíritu es el que nos da la vida. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu es el Espíritu Santo, no hay otro espíritu, ¿no?
Es bien chistoso porque como ahora en las pláticas que tuvimos de bioética, me da risa que sí es cierto, entre nosotros ya, entre paréntesis, tenemos el lenguaje de la New Age tan fuerte en nuestra mentalidad, y en la iglesia y en la sociedad y en las familias, que uno no se fija y utiliza palabras que ya todo el mundo dice, pues sí es cierto, ¿no? Pero ¿a poco no? Y esa es una cosa que yo pensé, ¿no? El maestro que nos dio la clase nos dijo otros temas, otras palabras del tema de la homofobia y todo el tema de homosexualidad. Pero hoy nosotros en todas las casas y todos los lugares que uno va o con la gente, ¿a poco no la gente utiliza la palabra vibra, no? Sí, dice, yo me ha tocado pues hasta a gente católica cuando voy a bendecir sus casas, me dice, ay padre, usted cuando fue a mi casa, no, pues sentí bien buena vibra. Y yo, canijo. Yo entiendo qué significa o trato de entender qué es esa palabra, pero vibra no, pues a mí no me dice nada, o sea, no es bíblico ni es es una palabra que no está en el lenguaje religión católica, ¿no? O sea, pero tampoco puedo exagerar y decir, ay, sentí el Espíritu Santo, ¿por qué? ¿No? Entonces, más bien como que, ¿qué es lo que sentimos cuando nos sentimos a gusto? Pues nada, simplemente un buen ambiente, punto, ¿no? ¿Verdad? Pero no fuese decir buena vibra, como si fuéramos seres que tuvieran así tanta energía. Pues sí, de cierta manera sí. Pero también es obvio cuando al revés, cuando hay gente que, ay, con muy mala energía, ¿no? Pero sí la sientes, ¿verdad? Pero eso es más bien cuestión de empatía, simpatía, etc. Entonces, el Espíritu Santo es el que le da vida a la iglesia. Es el que le da vida a nuestras comunidades. Sin el Espíritu Santo no podría ser posible regresar a la historia de Jesús. O sea, nos hubiera quedado muy lejos. Es el Espíritu Santo el que nos conecta con esa historia. Y es el Espíritu Santo que se nos ha dado en el bautismo. Y todos ustedes tienen el Espíritu Santo porque, es más, dice Pablo, ¿no sabían ustedes que son ustedes templos del Espíritu Santo? Por eso lo que hagan con su cuerpo es muy importante, ¿no? Porque son templos del Espíritu Santo. Ahí reside el Espíritu Santo. Yo les explicaba ahorita en la mañana, aunque está un poquito rápido, porque en los bautizos pues no puede uno, sobre todo porque la gente, te das cuenta que por desgracia la gente pues nomás quiere la foto, ya se quiere ir y están esperando que el padre ya, órale, apúrense, ¿no? A lo que van y uno trata de explicar y luego ya ves la vibra, que la canción, no, ves el ambiente de la gente y dices, híjole, les explicas más o ya y muere, ¿no? Ya que se vayan a gusto a su casa y ya también uno se queda tranquilo porque está uno como que con esa sensación así de que te están apurando, ¿no? Pero pues saben que se vayan con algo, ¿no? Al menos que se lleven algo bueno. Y entonces les digo, por ejemplo, ¿por qué se pone el Santo Crisma en la coronilla? ¿Por qué no se pone en la nariz o en un ojo o acá atrás en el oído? ¿Por qué se pone en la coronilla? Porque antiguamente en el judaísmo el Espíritu de Dios, no el Espíritu Santo porque no existía como tal concepto, sino el Espíritu de Dios residía sobre la cabeza de la persona, ¿no? Y por eso los judíos, los hombres, utilizan su kippah o su gorrito, ¿verdad? Bueno, y ese es en los obispos en los obispos es el solideo. Sí, solideo viene del latín, viene solo Dios, ¿no? Que reside, sí, solo Dios, solideo, solo Dios. No hay ninguna otra sabiduría más que Dios, esa es la idea. Y a los niños, sinceramente, aquí les voy a platicar una cosa aquí entre nos. A mí no me gusta que les pongan gorrito como de papa, ¿no? Les encanta a la gente ponerle gorrito, traen los niños como de papa y los traen. Y pues no sé. Alguien lo inventó, pero alguien que vio lana ahí, ¿verdad? Y pues le gustó y todos los niños, pues no, la verdad no, el rito no lo pide, pues. Pero ya que lo traen, les explico. Bueno, ese gorrito es por la presencia simbólica del Espíritu Santo en el niño y por eso se les pone la coronilla, se les pone el crisma, ¿no?
Hay un padre que me dice, oh, a ti te pusieron mucho crisma porque mira, ya. Te dejaron ahí. Se secó. ¿Verdad? Hay otros que también aquí también veo que... Mucho Espíritu Santo. Algunos se los pusieron desde acá, ¿verdad? Cuando los bautizaron. A las mujeres no, a las mujeres no. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos llegando ya a una primera conclusión. Entonces, ¿por qué es promesa? Entonces aquí podemos ya seguir nuestro texto y vamos de nuevo al 16:1 y vamos a este punto ya fundamental, ya para no darle vueltas al asunto, ¿verdad? Vamos al 16:12. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Qué curioso, ¿no? Que Jesús les dice, es demasiado. Pablo también va a utilizar esa frase cuando les va a decir a los corintios, les va a decir, a ustedes yo les di la enseñanza, dice, como papita, como sopita, así cuando le das a los niños la papa, pero después ya vendrá el bistec de carne para que te lo comas, porque no te lo puedes comer al principio, chiquito, ¿no? Recuerdo a mi hermano, no sé por qué le dio, estaba recién casado, tuvieron a su hijita y tenía como 1 año y medio, 2, y fueron a la Ruiz Cortines y compraron carnitas ahí, ¿saben dónde? La Ruiz Cortines, de Don José, muy buenas, ¿eh? Y entonces, y le dieron carnitas a la niña, de 1 año y medio. No, pues casi se muere, la pobre. Se intoxicó y al hospital. Entonces mi mamá le dice, ¿pero cómo se te ocurre darle carnitas? Ah, pues se la desmenucé. No, es carne de puerco, no come eso. Un estomaguito, ¿no? Igualmente yo siento que pasa eso cuando alguien está recién allegado a la iglesia, que le dices cosas fuertes, entonces sí puede ser contraproducente, ¿verdad? Puede ser contraproducente porque puedes ahuyentarlo en vez de ayudarlo. Por eso poco a poco, dice Pablo, yo les di a ustedes como papilla y después ya un bistec sólido, ¿no? No se trata de hacer mal a nadie, ¿no? O hacer menos a nadie, que ay, no eres inteligente, ¿no? Sino que a veces no está uno preparado, ¿verdad? Por eso Jesús dice, no les dije todo, porque no estaban preparados por ahora. Es más, no estaban tan preparados que antes de este texto todavía preguntaban que si quién iba a ser el más grande. ¿Se acuerdan? Entre ellos estaban preguntándose, no, ¿quién va a ser el más grande? Y venían platicando. Y Jesús les voltea a ver y dice, ¿qué le están platicando? Y dice, no, nada. De tigres y león que van a jugar. ¿De qué están hablando? Y dice, pues estamos hablando de quién es el más grande, ¿no? Y Jesús le dice, es que el más grande tiene que hacerse el servidor. El que quiera ser el primero, que sea el último. En fin. Entonces, no están preparados todavía. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselos a ustedes. Palabra del Señor. Muy bien. Entonces, ya después sigue el texto que leímos al principio de la oración. Es la promesa del Padre, ¿no? El Espíritu Santo. Y más tarde ya viene todo el tema de la aprehensión. Ya arrestan a Jesús en el capítulo 18. Pero en el 17, en la mitad entre el 16 y el 18, viene una parte que a mí siempre me ha encantado y yo se las quiero leer a ustedes. La verdad que es un texto que a mí me fascina. Entonces, es 17 y es el número 14. 17, 14. Juan, 17,
14. Dice: yo les he dado tu mensaje, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Repite, ¿no? Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Y así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Salud. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Bien, entonces aquí nomás vemos este punto, ¿no? Conságralos mediante la verdad. ¿Alguien ha ido al convento de las Madres de la Cruz? ¿Alguien conoce el convento en La Juárez? ¿El convento de las Madres de la Cruz arriba? No, nunca han ido. Está en La Juárez, está arribita, y es por la General Ferreira, que sube. Bueno, entonces ahí está el convento de las Madres de la Cruz. Son religiosas de vida contemplativa. Cuando puedan, vayan, vale la pena conocer. Y tienen en su capilla principal, tienen esa frase tan hermosa que dice así. Entonces se las voy a poner aquí porque es palabras del Señor, pero están en latín y los que fundaron a esta congregación, la Madre Conchita Cabrera de Hermida y el Padre Félix de Jesús Ruller, son los que fundaron a las Hijas del Espíritu Santo, los Misioneros de la Caridad y a las Madres de la Cruz. Fundaron 5 congregaciones. 1914, en plena Revolución Mexicana, ¿no? Fundan estas congregaciones. Y entonces hay una frase ahí arriba, en la capilla, así hacia arriba, y entonces dice así: pro eis santifico me ipsum, que significa: por ellos me santifico yo a mí mismo, por ellos me santifico. Son palabras de Jesús. Jesús en la última cena dice esa frase, y más adelantito les dice: y yo les envío el Espíritu de verdad, el cual les enseñará todas las cosas, y el Espíritu les dirá la verdad, y la verdad los hará libres. Ese es el principal tema del Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es quien nos presenta la verdad y nos presenta al Padre. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, pero a través de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? No se puede llegar al Padre sin el Hijo, pero el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, ¿verdad?, para llegar al Padre. Porque nosotros ya no vemos a Jesús. Nadie ve a Jesús. El Espíritu Santo es el que hace, por eso es Espíritu, ¿no? Normalmente, en el catecismo, ¿cómo se le pone los atributos de las 3 personas? Normalmente al Padre se le pone el atributo de Creador, al Hijo se le pone el atributo de Salvador, y a ver, ¿quién dice? El Espíritu Santo, Santificador. Exactamente, santificador. Ajá. Él es el que santifica al hombre en la vida actual, o sea, hoy, en los sacramentos, ¿no? ¿Alguien ha visto, por ejemplo, esta que se llama acrónimo, así? Es un pececito, ¿verdad? Entonces dice ictis, ¿no? Y entonces ictis significa pez en griego, ¿no? Pero estas palabras son Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, en griego. Jesús Christus. Entonces, eso es Cristo, es Jesús Cristo,
o Jesucristos, ¿no? Entonces aquí es Teú, es Dios, Gios, que es hijo, Soter. ¿Alguien escucha el nombre de Sotero? Alguien se llama Sotero, hay ese nombre propio, ¿no? Entonces significa Salvador, ¿sí? Salvador, Soter. Esos son los primeros símbolos de las tumbas en las catacumbas romanas. Como no podían poner una cruz porque era obvio que iban a estar allá, pues ahí está un cristiano. Entonces ponían un pescadito. Entonces los que sabían es que ahí estaba un cristiano muerto, o sea, sepultado. O ponían también a un pelícano chiquito, con sus pelícanos chiquitos comiendo. Ese era otro símbolo. Y el que más se usó y el que más se quedó así como más famoso fue el del buen pastor. En las catacumbas ponían a un pastor con una oveja en la espalda. Y decían, estos son cristianos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pero normalmente ponían al ictis, a este pececito. Entonces Jesús es el Salvador, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que santifica al hombre y nos lleva a Jesús, y Jesús nos lleva al Padre. Claro que aquí ya empezaría, y con eso termino, el aspecto de la liturgia, ¿no? Yo les voy a invitar a que ustedes, por ejemplo, en la próxima misa que vayan, me imagino que es mañana en la mañana, ¿verdad? Es de tarea, les voy a decir, les voy a pedir, de veras, hagan eso de tarea. Cuando empiece la misa, desde que empieza, dense cuenta que la misa es un diálogo con Dios Padre. Qué bonito es. Si ustedes se fijan en eso, se van a quedar con la boca abierta de cómo, si ustedes se meten en la misa, estás dialogando con el Padre. Si no saben muchas cosas de la misa, pues la gente va a decir, no, pues estuvo aburrida, no, pues está suave, no, pues el Padre habló bonito, pero no pasa de ahí, ¿no? Pero poco a poco, agarrando el chiste de la misa es un diálogo con el Padre. Desde que empieza, se persina uno, luego se pide perdón, se canta en gloria, ¿verdad? Se dan las lecturas, hasta ahí pues es como normal, ¿no? Pero luego ya viene el aspecto de la consagración. Entonces uno se dirige al Padre y toda la oración es al Padre. Padre, te ofrecemos a tu Hijo Jesucristo. Y luego las palabras de Jesús que las dice Él mismo, ¿no? Tomen, este es mi cuerpo, son las palabras de Jesús, que el sacerdote hace personalmente, pero todas son dirigidas al Padre. Toda la liturgia de la misa es trinitaria, completamente, toda. Se dirige al Padre. Qué bonito, ¿verdad? Toda la oración de cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana siempre es trinitaria. Y siempre está el Padre, siempre está el Hijo, siempre está el Espíritu Santo. Pregunta, con toda honestidad, y aquí se vale que ustedes me digan y se vale que me platiquen si quieren. Es más, la voy a poner aquí como pregunta, ¿no? Aquí. Esto voy a borrarlo. Sería bueno un día escribírselos esto y dárselos en una hoja, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, estaría bien, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando oro o rezo, pues cuando hago oración, ¿a quién me dirijo? ¿Al Padre? ¿O al Hijo? ¿A Jesús? ¿O al Espíritu Santo? Entonces les voy a decir como me dijo un día, no me dijo, sino un seminarista un día, pues medio salvajón, el seminarista ya después se salió, ya no era para el caso ahora, pero le preguntó el padre, a ver tú, cuando rezas, ¿a quién le rezas? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu? Y el muy sinvergüenza dijo, pues al que le caiga, ¿no? ¿Cómo no sé, el que le caiga? Entonces pues fue medio grosero, no sé, pero como que dice, no, pues no sé, a quien sea, ¿no? Pero eso significa que no conoces entonces a Dios. O sea, como que el que sea. Me explico, pues, ¿cuál es el respeto, no? Cuando tú rezas, cuando tú oras, yo creo que ahí es donde empezamos a aprender, empezamos a conocer
y aprender a orar, porque hay oraciones al Padre, hay oraciones específicas al Hijo, hay oraciones al Espíritu Santo. Cuando ustedes van a una librería, ustedes ahí encuentran novenas al Espíritu Santo, ¿no? Sí, está padre, ¿no? Porque son como una oración específica. No porque no quieras al otro, o porque dice, yo con el Espíritu Santo y no tengo nada que ver con el Hijo ni con el Padre. No, pues sería eso contra la fe. Sino más bien saber distinguir en que las personas, cada una tiene por así un don distinto. Obviamente que dice, no, pues el Padre es el mero bueno, ¿verdad? Pues es Dios Padre, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros puede ir aprendiendo como a dirigirse al Padre, conociéndolo cada vez más. Yo creo que, y esa es la meta, ¿no? Es la promesa del Padre, o sea, el Espíritu Santo, que no sea el gran desconocido, sino que sea el gran conocido de tu persona. Que no pase lo que podría pasar en la familia, ¿no? Imagínate que un hijo, pues, que le dijeras, no, pues pide permiso, pues, no, mi mamá, mi papá, pues me da lo mismo. No, pues hay un amor particular por el papá, hay un amor particular por la mamá. Y es muy tonta esa pregunta, yo creo que no se debe hacer, pero todo el mundo la hace, no sé por qué. A mí también me la han hecho. Padre, ¿usted quién más quiere, su papá o su mamá? No me hagas esa pregunta, pues yo creo que a los dos, ¿no? Pero claro, no sé, cada historia es diferente. Todos vivimos diferentes historias, ¿no? En fin. Entonces, pregunta para ahorita, para esta noche, antes de concluir, ustedes, cuando rezan, ¿a quién se dirigen? ¿Alguien quiere compartirnos algo en ese sentido? Cuando reza, cuando ora, dice, no, pues no me he dado cuenta. Sí, con toda honestidad, ¿no? Que diga, no, pues yo nunca había distinguido, ¿no?, entre una persona y la otra. Yo, como aquel muchacho, pues al que le caiga, ¿verdad? A ver, sí. Yo pensaría que nada más es un pensamiento, nunca me había puesto a analizarlo, que el Espíritu Santo es el vehículo para llegar a Jesús y que Jesús sea el que interceda por nosotros ante el Padre. Exacto. Sí, así es. Así es. Exacto. Les voy a poner aquí un pequeño, ahorita lo que ustedes quieran decir con mucho gusto, pero yo les voy a poner aquí un pequeño San Agustín, que ustedes ya lo conocerán, San Agustín de Hipona. Es que se resbala. San Agustín es famosísimo porque tiene un libro que se llama De Trinitate, que significa sobre la Trinidad. Entonces, uno, o sea, 3 y 1, ¿no? O 3 en 1. Y él utiliza muchos modelos para poder hacernos entender de la vida real, palpable. Nos invita a pensar en Dios en esos términos para entender quiénes son estas tres personas distintas. Y tiene muchísimas, tiene cerca de 46 ejemplos, semejanzas. Ahí vienen en ese libro, ¿no? Pero a mí la que más me gusta, hay muchas, pero la que más me gustó y la que más se me hizo que llegó así, esa sí me encantó porque súper entendí, o sea, como que dan el punto, ¿no? Este modelo, este ejemplo es el siguiente. Les voy a decir por qué. Porque a veces yo me he fijado en las catequistas, o también yo lo dije cuando estaba joven y de catequista, y yo les decía, el Espíritu Santo es como la familia, es como el matrimonio, papá, mamá y el hijo. Pero pues no, porque o sea, cada quien es diferente, y por otro lado, pues el hijo es muy distinto de los papás y no es del todo. Y luego el hijo nace en el tiempo y el Espíritu Santo no nace en el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es la mejor? Y San Agustín tiene una muy bonita. Y a ver si les puedo explicar, ¿no? Se hagan de cuenta que está el sol, ¿verdad? Es el sol, no es un chayote, es el sol. Es que en sentido figurado, ¿no? Entonces, está el sol, sus rayos, ¿verdad? Y llega a la tierra, o llega a la persona, ¿no? Al ser humano. Entonces dice San Agustín
que para entender a Dios habría que entender esta semejanza del sol, en donde el sol en sí es el Padre. Y el calor que produce en la persona, porque aunque el sol está acá, produce calor, es el Espíritu Santo. Y el vehículo o el medio entre el Padre y el Espíritu Santo es el Hijo. Qué bonito, ¿no? Cuando ustedes están en el sol, mañana cuando estén a gusto ahí, como dicen allá en Baja California Sur, como las cachorras, ¿verdad? Agarrando sol así. Entonces, dicen, ¿el sol está aquí totalmente? Pues no, es un rayo. ¿Es un rayo? Pues es el calor que produce el rayo. Pero, ¿podrías distinguir el sol del calor que produce el sol y el rayo? Pues es una misma cosa, pero me llega hasta acá, ¿verdad? ¿Es el sol o a poco es otra cosa? El calor que yo recibo, ¿es de otra cosa, otra planeta? No, pues el sol. Pero el sol, a través de un rayo que lo hace posible llegar a mí y me da calor, y hasta me puedo quemar y hasta me puedo broncear. Entonces, qué impresionante ejemplo, ¿no? Porque es verdad. O sea, y el Padre, y como dice San Agustín, al Padre no lo podemos ver como nadie puede ver al sol, ¿verdad? Al rayo lo vimos, los que tuvieron la oportunidad de verlo en su tiempo, y lo seguimos viendo a través de la fe. Pero el calor todos lo sentimos. Ahora, el chiste es de interpretar esto, porque mucha gente puede decir, no, pues yo siento muy padre, pero